respetabilísimo Ricardo Medina Calvario, que usted lo sabe, es un biólogo experto en estos temas, presidente además del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, AC, y colaborador destacadísimo de Disyuntiva TV. Hoy con el tema de los manglares, aquí lo sugirieron ustedes, le hicimos llegar sus comentarios y por eso lo vamos a atender. Decimos, vamos a cambiar un poco la tesitura, comentábamos aquí en el corte, de las malas noticias, pero desafortunadamente tampoco son tan buenas en este renglón, y en el de medio ambiente pues tampoco hay mucho que festejar o que festinar. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Jorge, Buenos ¿cómo días. estás? Gusto saludarte. Igualmente, Ricardo, bienvenido. Pues sí, efectivamente tampoco tenemos, tan buenas noticias, aunque sí quisiera empezar, efectivamente vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la biodiversidad de nuestro país, que son los manglares. Pero los manglares tienen que ver también, entre muchas otras cosas, con el cambio climático. Y claro, en ese sentido, quiero recordar que hace un año, en el 2015, en París se firmó un acuerdo entre 190 países donde se determinó bajar las emisiones de carbono voluntariamente para poder trabajar en la cuestión del cambio climático. Así es. Pues este sábado, en una ciudad que se llama Kigali, en Ruanda, en África, se firmó un acuerdo, ahora no entre 190, sino entre 170 países, para reducir las emisiones de hidrofluorocarbonos. Hace poco estuvimos hablando de los CFCs, los clorofluorocarbonos, y ahora vamos a hablar de los HFC, de los hidrofluorocarbonos, que es un químico o es un gas que se emite a partir de la utilización de refrigeradores, aires acondicionados, principalmente algunos aerosoles, y que en este acuerdo, a diferencia del de París, que fue voluntario, aquí sí fue firmado por 170 países, pero tiene un carácter de obligatorio, donde inclusive si algunos países no bajan de manera calendarizada sus emisiones, van a poder ser sujetos a sanciones. Entonces, como expresó el jefe de Estado, el secretario de Estado, John Kerry, de Estados Unidos, él hablaba de un acuerdo muy, muy bueno, muy importante, y me parece que así es, muy puntual, sencillamente de un químico hablamos, pero bueno, de alguna manera es un punto a favor del medio ambiente y del combate al cambio climático, vamos a llamarlo así. Entonces, es una buena noticia, quisiera empezar con esta, para abonar a las buenas noticias que puedan surgir en esta semana. Y en cuestión de medio ambiente, pues tenemos esta. Y en el sentido del cambio climático, del combate al mismo, bueno, tenemos el tema de los manglares. De acuerdo a la FAO, la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el mundo contaba hasta 1980 más o menos con un aproximado de 200,000 kilómetros cuadrados de manglares en el mundo. Pero a partir de 1980 y hasta el 2015 se está considerado por esta organización y muchas otras, inclusive organizaciones nacionales como la CONABIO, la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, que actualmente en el mundo deben de quedar 150,000 kilómetros cuadrados de manglares. Muy importante tema para México porque está catalogado dentro de los primeros 4 países teniendo manglares. El 21% de estos 150,000 kilómetros están en Indonesia, 9% se encuentran en Brasil, 7% en Australia, y compartimos el 4º lugar con Nigeria con el 5% de los manglares en el mundo, lo cual es muy importante. De estos 150,000 kilómetros que hablamos, están distribuidos en 123 países, pero como les decía, México ocupa el 4º lugar en cuanto a tener manglares en nuestro país. Y a nivel mundial se conocen aproximadamente 70 especies de manglares, de los cuales casi 50 especies se encuentran en Indonesia, repito, el 21% está en este país. Y bueno, para México se manejan de manera general que existen en nuestro país 4 especies de manglares,
aunque recientemente la CONAVIO para el 2015 está manejando 2 especies más que se desarrollan en los estados de Oaxaca y de Chiapas. En el caso de México, la península de Yucatán, ahorita estamos viendo algunas imágenes que vamos a comentar. La península de Yucatán posee aproximadamente el 54% de los manglares y el estado de Campeche es el estado que cuenta con más porción de manglares en nuestro país. Para 2015 tenemos en México 725.555 hectáreas de manglares aproximadamente, ubicados en 17 estados de la República, la península de Yucatán con el 54%, Campeche de este 54% posee 198.000 hectáreas de mangle. Y un dato muy importante, Jorge, es que el 63% de estos mangles que están en México se encuentran en áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales, lo cual nos permite tener un panorama importante de beneficio a las comunidades o a los estados que los tienen. Como les decía, en México encontramos 4 especies de mangle principalmente: el mangle rojo, el mangle negro, el mangle blanco, y una transición entre vegetación ya más hacia afuera de la costa y más de tierra, que es el mangle botoncillo. Ahorita estábamos viendo las imágenes de las características principales del mangle, que son asociaciones vegetales. Ajá. En algunos casos llegan a medir hasta 30 metros de altura, van de 1 metro, que es el mangle botoncillo, hasta 30 metros de altura. Wow. Tienen una relevancia y una importancia desde el punto de vista ambiental muy importante, porque principalmente, sobre todo en las zonas costeras, encontramos que son barreras protectoras contra huracanes en el sudeste asiático, contra los llamados tsunamis. Son un reservorio muy importante de vida. Ahí se concentra la posibilidad de que los juveniles de peces y de crustáceos puedan tenerlo como albergue, puedan desarrollar ahí su vida, crecer, importante, alimentarse. También para especies de flora y fauna mayor sirven de refugio. Y sobre todo esto, para la parte social, son barreras protectoras contra la erosión, contra la intrusión salina. Debemos de saber, son reservorios, debemos de entender que los manglares se encuentran en la transición entre el agua salada, que viene del mar, y las lagunas y lagos costeros que colindan, que tienen agua dulce. Entonces, esto hace que la intrusión salina, la posibilidad de que la sal se meta más hacia adentro de la franja terrestre, los manglares es un filtro. Es un filtro biológico. Qué maravilla. En algunos estados de la República, y sobre todo en el sudeste asiático, sirve precisamente como un filtro biológico para que el agua pueda ser utilizada inclusive a nivel humano. Ahí ustedes podrán ver en las imágenes que estamos teniendo algunas características de los mangles. Vemos cómo a partir de 1980, en una primera gráfica, teníamos una baja o un número determinado de mangle, y a partir del 2005 y hasta el 2015, afortunadamente se ha incrementado el porcentaje, el área que tenemos de mangle en nuestro país, lo cual implica un avance en la protección de estas especies. ¿Qué problemática tenemos en cuanto, y a nivel mundial se da respecto a la conservación del mangle? 3 principalmente. 1, la quita de este tipo de vegetación para utilizarlo para la agricultura. Otro, para utilizarlo en la acuicultura, ¿sí? Porque deja bastantes recursos. Y una muy importante, el desarrollo urbano, principalmente hotelero, como el turismo. Ocurrió apenas, ¿no? Allá en Cancún. En Cancún, efectivamente. Los desarrollos turísticos, la potencialidad que tiene México con sus costas para desarrollar desarrollo turístico es muy importante. Sin embargo, nos encontramos que en estas grandes franjas, en Quintana Roo, en Yucatán, Campeche, Tabasco, etcétera, en Nayarit, que ahorita tiene un gran impulso y un boom inmobiliario, principalmente para la parte de turismo, bueno, encontramos que este tipo de desarrollo
en primera instancia pues no tiene una relación importante. El mangle, las características, los servicios ambientales que da ya los estamos dando a conocer. Estéticamente, desde el punto de vista biológico es muy bonito, diría yo. Sin embargo, para el desarrollo turístico, por las grandes raíces que tiene y la imposibilidad que da para cruzar de la parte terrestre al agua, hace que sea poco factible la utilización del mismo. Entonces, lo que llegan los desarrolladores pues es a quitarlos. En Sí, México, se decía, incluso se defendía, y algunas autoridades que no impactaba mucho el caso de Tajamar. de Tajamar, pero lamentablemente ahí se suscitaron algunas situaciones en las que en vez de pedir permiso se llegó a pedir perdón, como pasa. Se truquearon fotos porque efectivamente además, sí, algunas especies de animales que estaban ahí no eran de ahí, venían de fotos de Yucatán y las pasaron ahí. Sí, Pero lo triste del problema es eso, tener que truquear para poder conservar el mangle. Hay una posibilidad a través de una norma oficial mexicana que hay para la conservación o la no utilización del mangle en México, hace que sí los desarrollos turísticos y la ingeniería civil con los alcances que tiene hoy en día se pueda realizar obras y trabajos inclusive dentro del mangle, conservando ciertas distancias, conservando el flujo hidrodinámico que se da entre la parte de mar y terrestre, para poder utilizar de alguna manera una convivencia, digamos, el mangle, ¿no? y a tener una convivencia. Eso es muy importante y en México se está trabajando en ello. Como decía, ahí tienen un mapa de México, donde principalmente tenemos las franjas costeras del norte, Nayarit, Jalisco, hacia abajo Guerrero, Oaxaca, y en la parte, como decía, más importante de la península de Yucatán, encontramos la mayor porción de mangle. Eso es lo que es a veces difícil de digerir por la sociedad, sobre todo por grupos ambientalistas que a veces son muy radicales, ¿no? Sí. Que se puede llegar a tener una convivencia, claro. Hay en primer lugar que respetar las áreas, sobre todo pues las que están obviamente protegidas, ahí pues cero urbanización, pero puede haber este desarrollo en zonas turísticas donde se conviva y se pueda llevar a cabo obras de beneficio tanto social para las comunidades como para la industria turística, sin afectar precisamente el medio ambiente. A veces es difícil de digerir, ¿no? Porque ver ahí maquinaria pesada, como vimos, ¿no? En estas zonas y demás, pues sí, automáticamente nos da rechazo, nos genera rechazo, ¿no? Ver zonas naturales donde estén operando maquinaria pesada, pues no nos resulta tan fácil creer que esto va a ser amigable con el entorno, ¿no? Así es, sí, y lamentablemente en el caso de Tajamar, ahí ya se había realizado un desmonte de la vegetación natural de este sitio, y posteriormente volvió a llegar el mangle, y es más fácil para los desarrolladores pedir un cambio de uso de suelo, obtener una autorización en materia de impacto ambiental, cuando tú llegas a un sitio y pues ya no hay nada. Entonces lo que hicieron es primero quitar y luego ya pedir permiso. Sí, fue una barbaridad. Pero sí, desgraciadamente en México no tenemos esta cultura de convivencia entre el desarrollo y el medio ambiente. La parte de mangle es muy importante por sus servicios ambientales, como veíamos en las gráficas. La porción de mangle que hay hoy en día ha crecido a partir del año 2005. Para el año 2015 la Conavio nos reporta un importante incremento en la porción de mangle en nuestro país, y se basa precisamente en esto que comentábamos, que el 63% del mangle que está presente en México está protegido al pertenecer a áreas naturales protegidas, tanto de carácter estatal como federal. Entonces, la importancia de estas especies que tenemos en México, repitiendo que son 4 principalmente, más 2 que se están manejando en Chiapas y Oaxaca, la manera de manejarlo debe de corresponder a un desarrollo entre medio ambiente y desarrollo urbano, principalmente, y con esto de inmiscuir la parte del cambio climático en los instrumentos de política ambiental, en los instrumentos de planeación, como es el ordenamiento ecológico, el impacto ambiental, es muy importante para poder trabajar de la mano entre desarrolladores y
conservacionistas, que de los dos necesitamos, Claro. sin irnos a los extremos. Sí, aquí, por ejemplo, nos comentan que quienes conocieron Cancún antes del primer Gran Hotel saben que fue un verdadero ecocidio. Y sí, sin duda, pues se han cometido algunos errores grandes, ¿no? Claro. En este tema a través de los años. Pero como tú lo dices, hoy afortunadamente, pues se trabaja en ello, se trabaja en mejorar estas condiciones de convivencia de los desarrolladores con los sitios de conservación. Así Y es. pues debe de ser, o sea, así que pues el desarrollo bien es inevitable, nos va alcanzando y nos va rebasando y hay que hacerlo pues de la mejor manera. De la Hemos mejor dicho, manera sí, posible. desde luego se han cometido verdaderos ecocidios en muchas de estas zonas, pero ahora pues hay que seguirlo haciendo y hacerlo bien, desde luego, y por eso la importancia de desmenuzar estos temas y no dejarnos llevar pues también por discursos nada más pues muchas veces que son más radicales que grupos. Sí, lo que hemos tratado de manejar en disyuntiva es, y yo personalmente, es dar a conocer cifras como las que veíamos en estos momentos, las gráficas, para que se vea que se está trabajando. Obviamente cuando tenemos tantos problemas económicos, de salud, de educación, todo lo que reportas aquí y en diversos medios, pues nos da pauta a pensar en que no hay solución. Sin embargo, creo que se está trabajando por lo menos en la parte de medio ambiente, con los recursos que hay, con los recortes que va a haber, se avanza un poco de manera, se firman estos dos pactos, el de París, el de Kigali, y bueno, esperemos que traiga resultados a nivel mundial, no nada más en México, y en la parte de Mangle, bueno, se está trabajando y espero que se alcance algo muy importante. Por ejemplo, en Kigali se espera una reducción del 0.5% en la temperatura para el año 2100. Ajá. Lamentablemente creo que tú y yo no vamos Pues a creo que alcanzar no. a verlo, pero Lamentable o afortunadamente. quién sabe, afortunadamente, ¿verdad? pero bueno, son avances que se Sí. tienen y se está Qué bueno, trabajando. qué bueno que vayamos hacia allá de la Así mano, es. pues expertos como tú, expertos en ingeniería, autoridades y todos hacia pues Así es. desarrollar un entorno más sano para todos. Gracias, Así es. como siempre, Al te contrario. felicitan aquí del auditorio Luna Luz, gracias por el tema del biólogo, nos dice, y saludos de parte de todos, gracias por atender Gracias, los al temas que contrario. te plantea el auditorio. Muchísimas gracias, Jorge, querido, que pases buen día. querido Richard. Gusto saludarte. Muchas Igualmente. gracias. Vamos a hacer un corte, querido auditorio, y volvemos con más aquí en Disyuntiva TV.